Hay un momento en la vida de toda persona y de toda iglesia en el que la comodidad se vuelve peligrosa. Estás bien donde estás, tienes amigos, tienes juchinao, tienes bendición, pero sientes una inquietud en el estómago. Sientes que el tanque en el que nadas se te ha quedado pequeño. Sabes que fuiste diseñado para el océano abierto, pero el océano da miedo. El océano tiene tormentas, monstruos y horizontes desconocidos, y el Espíritu de Dios empieza a susurrarte una palabra que te aterra y te emociona, al mismo tiempo un sal. Te pide que dejes lo seguro para ir a lo incierto. Te pide que sueltes lo bueno para perseguir lo grandioso. Y te das cuenta de que la fe no es un fuerte para esconderse, sino un barco para navegar. Si hoy sientes que Dios te está empujando fuera de tu nido, si sientes un llamado a hacer algo nuevo y arriesgado por el reino, o si estás enfrentando oposición espiritual justo cuando decidiste avanzar, el episodio 253 es tu viento de popa. Bienvenidos a 777 veces en Jerusalén. Soy su anfitrión y hoy la historia gira sobre sus ejes. Dejamos Jerusalén y Pedro atrás. El centro de gravedad se mueve al norte, a una ciudad cosmopolita y sucia, llamada Antioquía. Hoy comienza la aventura más grande de la historia, las misiones mundiales. Veremos cómo el Espíritu Santo recluta a sus generales, cómo enfrentan la brujería cara a cara, y cómo un hombre llamado Saulo deja caer su nombre hebreo para convertirse en Pablo, el apóstol de las naciones. Para entender este cambio sísmico, debemos entrar en la reunión de oración de Hechos 13:1. Estamos en la iglesia de Antioquía. Es una iglesia multicultural, vibrante, llena de expaganos y judíos. Lucas nos da la lista de los líderes: a Bernabé, el consolador; Simeón, el que se llamaba Níger, probablemente un hombre negro de África, Lucio Gisireni; Manaén, el hermano de leche del rey Herodes, un aristócrata; y Saulo, el exfariseo. Mira la diversidad en ricos, pobres, africanos, judíos, nobles. El evangelio había unido lo que el mundo separaba. ¿Y qué estaban haciendo? Ministrando estos al Señor y ayunando. La palabra ministrando es el verbo griego laturgio, de donde viene liturgia. Significa servir a costa propia o adorar con sacrificio. No estaban planificando estrategias de marketing, no estaban discutiendo presupuestos, estaban adorando a Dios. En su enfoque era vertical y estaban ayunando, tenían hambre de Dios. Aquí está el secreto de la misión Lalá. La misión nace de la adoración. Si no sabes ministrar al Señor en la intimidad, no puedes ministrar a la gente en la calle. Dios no envía a los que están ocupados, envía a los que están conectados. Y en esa atmósfera de adoración saturada, el Espíritu Santo rompe el silencio. Versículo 2. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Analicemos la orden: apartadme, aporizo, ansepárenlos. Pónganlos en un grupo, aparten, conságrenlos. La selección a Dios pidió a los mejores. Bernabé era el líder principal y Saulo era el maestro estrella. La iglesia de Antioquía podría haber dicho: Señor, llévate a Lucio o a Manaén, pero no nos quites a los pilares. Pero la verdadera generosidad misionera es dar lo mejor que tienes. Una iglesia que se guarda a sus mejores líderes para sí misma se estanca. Una iglesia que envía a sus mejores hijos y multiplica el llamado para la obra a que los he llamado. El llamado es anterior al envío. Dios ya los había llamado en secreto. Ahora lo hace público. La iglesia obedece, ayunan más, oran, les imponen las manos y los despiden. Es el primer despegue misionero intencional. 2 hombres contra el Imperio Romano. Viajan a Chipre, la isla de Bernabé. Predican en las sinagogas, pero la verdadera batalla ocurre en Pafos, la capital de la isla. Allí encuentran al gobernador romano, el procónsul Sergio Paulo, varón prudente e inteligente. Este hombre tiene hambre de verdad. Manda llamar a Bernabé y a Saulo para oír la palabra de Dios. El evangelio está a punto de penetrar en la élite del gobierno. Pero siempre que el evangelio avanza, el diablo pone un obstáculo. Versículo 6. Hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, hijo de Jesús, segundo por Julio Josué. Este hombre tenía otro nombre profesional en Elimas: el mago
o el sabio. Elimas era el consejero espiritual del gobernador, tenía influencia, dinero y poder, y sabía que si Sergio Paulo se convertía a Cristo, su negocio de magia se acababa. Por eso, el versículo 8 dice: Eliseo les resistía a Elimas el mago, procurando apartar de la fe al procónsul. Aquí vemos la guerra espiritual, territorial. Satanás no entrega territorio sin pelear. Cuando intentas ganar a una persona influyente o a un familiar difícil, el enemigo enviará resistencia. Usará argumentos, confusión, distracciones o personas tóxicas para apartarlos de la fe. ¿Qué hace Saulo? Aquí ocurre la transformación. El versículo 9 marca un antes y un después. En la Biblia, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. Lucas cambia el nombre. Ya no es Saúl el nombre hebreo del primer rey de Israel, alto y orgulloso. Ahora es Pablo Paulos. Paulos es un nombre latino. Significa pequeño. El apóstol de los gentiles asume su identidad misionera. Se hace pequeño para ganar a los grandes, adopta un nombre romano para alcanzar a los romanos y está lleno del Espíritu Santo. La llenura te da ojos para ver la realidad espiritual. Pablo no debate con el mago, lo confronta con autoridad apostólica. Fija los ojos en él y suelta una sentencia terrible. Versículo 10. Lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Pablo le quita la máscara. Te llamas Bar Jesus, hijo del Salvador, pero eres hijo del diablo. Te llamas Elimas el sabio, pero estás lleno de engaño, rasdiurgia, fraude en villanía. El pecado de Elimas era torcer lo que Dios hizo recto. Y Pablo pronuncia el juicio en el versículo 11. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. ¡Bum! Inmediatamente cayeron sobre la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Esta escena es una ironía divina maravillosa. ¿Recuerdas cómo se convirtió Pablo? Quedó ciego por la luz de Dios y tuvo que ser llevado de la mano a Damasco. Su ceguera fue el inicio de su salvación. Ahora Pablo usa la misma medicina con Elimas Ludilla ciego por algún tiempo. Es un juicio medicinal. Quizás en su oscuridad Elimas también buscaría la luz verdadera, pero el mensaje visual era claro: a la magia es ciega. El evangelio es luzan. El poder de Dios Pablo aplastó. Al poder de las tinieblas Elimas frente a los ojos del gobernador. El resultado final está en el versículo 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Nota esto. Anne se maravilló de la doctrina, no solo del milagro. El milagro abrió sus ojos, pero la doctrina capturó su corazón. El poder confirmó la palabra. Amado oyente, Hechos 13 es el manual de la expansión. Ministra al Señor antes de intentar hacer grandes cosas para Dios. Pasa tiempo con Dios en ayuna, adoran el llamado, nace en la alfombra de oración. Espérase, enviado, no corras antes de tiempo. Espera el apartarme del Espíritu Santo. Prepárate para la resistencia. En cuanto cruces la frontera hacia tu propósito, encontrarás a tu Elimas, encontrarás oposición. Alguien tratará de torcer tus caminos. Nuchias duschis. Es señal de que estás en territorio enemigo y eres peligroso. Usa la autoridad. No debatas con el diablo. Échalo fuera. Pablo no discutió filosofía con el mago. Lo cegó con el poder de Dios. Tienes autoridad en el nombre de Jesús para silenciar las voces que estorban la fe de otros. Sé Pablo pequeñán para ganar el mundo. Tienes que estar dispuesto a dejar tu identidad cultural, tu comodidad y tu orgullo. Tienes que hacerte pequeño para que Cristo sea grande. Hoy pregúntate, ¿hay algún Elimas en mi vida? Un hábito, una mentira, una influencia a que está tratando de apartarme de la fe? Enfréntalo hoy en declara que la mano del Señor es más fuerte. Y prepárate para ver cómo los gobernadores, tu esfera de influencia, se maravillan de la doctrina del Señor cuando ven tu vida empoderada. Gracias por acompañarnos en este primer paso misionero en 777 veces en Jerusalén. Pero el viaje apenas empieza. Pablo y Bernabé suben a las montañas de Galacia y allí Pablo predica su primer gran sermón registrado, conectando toda la historia de Israel con Jesús
en nuestro próximo episodio. Exploraremos la teología de la historia en Hechos 13 parte 2, el sermón de Antioquía de Pisidia y la justificación que la ley no pudo dar en el episodio 254, que el Espíritu Santo te aparte para su obra hoy. Hasta la próxima.